Buenos días chicos, bienvenidos a su clase de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a tocar el tema alimentos para mantenernos saludables. Prestemos mucha atención. En la actividad anterior conociste qué alimentos son saludables y cuáles son dañinos para nuestra salud. Entonces vamos a comenzar a leer la meta, es explicar la función de los alimentos que se deben consumir para estar saludables. ¿Y cuáles son nuestros criterios para lograr nuestra meta? Es explicar la función de los alimentos en nuestro cuerpo, clasificar los alimentos según su función. Vamos a leer la siguiente situación. La señora Juana últimamente ha notado algunos problemas de salud en su hija y en su hijo. Preocupada los llevó al médico. Doctor, mis hijos Juan y Elsa no están creciendo, los veo más bajitos que sus amigos. Señora, ¿qué alimentos acostumbra a preparar en el almuerzo? ¿Incluye menestras y pescado? ¿No? Vamos a analizar esta situación en la siguiente diapositiva. ¿Por qué la señora Juana llevó a sus hijos al médico? Porque se dio cuenta que no estaban creciendo, ¿cierto? Entonces tú, según el diálogo, ¿por qué crees que Juan y Elsa no crecen? ¿Te ha pasado o conoces a alguien que le ocurre lo mismo que a Elsa y Juan? Que comen, pero no crecen, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos deberían considerar la señora Juana para alimentar mejor a sus hijos? ¿Por qué el doctor le pregunta si come menestras, ¿no? ¿Qué alimentos ayudan al crecimiento? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué alimentos sueles consumir tú? ¿Tu alimentación hará que crezcas de forma saludable? ¿Por qué? Depende mucho la alimentación para poder crecer. Eso es lo que vamos a dialogar en nuestra clase de... Con ayuda de un familiar vamos a escribir la siguiente pregunta en el cuaderno. Es la pregunta que vamos a analizar en toda la clase. Es la pregunta ¿qué función conocen los alimentos? ¿Qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? ¿No? Para lograr esta respuesta, ¿no? Vamos a seleccionar una de las siguientes alternativas de acuerdo a lo que conoces, ¿no? Todos los alimentos nos brindan energía. Los alimentos nos brindan energía, nos ayudan a crecer, a estar sanos y a que nuestro cuerpo funcione bien y a fortalecer nuestros huesos y músculos. O los alimentos solo nos dan energía y nos ayudan a crecer. Vamos a eso, analizar cada punto y ver cuál es la correcta. Entonces, ¿cómo podemos saber si la respuesta es correcta? ¿Cuáles de estas acciones podrías considerar? Buscar información en una lámina, preguntarle a un médico o buscar información en libros o internet con ayuda de un familiar. Yo creo que lo más acertado es preguntar al médico, ¿no? ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Claro, primero ir al médico y luego puedes buscar información, ¿no? En páginas de repente de nutrición, ¿cierto? Para poder corroborar la respuesta, pero lo principal es ir al médico. El médico te va a indicar qué alimentos debes de consumir y qué alimentos debes de usar para determinada aspecto. Por ejemplo, si quieres crecer, ¿qué alimentos te ayudan a crecer? ¿No? Entonces, vamos a conversar esto en nuestra... Ahora te invito a realizar las siguientes acciones para responder la pregunta inicial, ¿no? Porque recuerda que la pregunta principal es la que ya mencionamos. Observa las siguientes imágenes y responde. Tienes ahí un plátano, una papa, un pescado, huevo, ¿no? ¿Cuál crees que será la función de estos alimentos en nuestro cuerpo? ¿Cuáles te ayudarán a crecer? ¿Cuáles te ayudarán a estar sano? ¿Alguno te ayudará a tener energía? ¿Cuál de ellos? ¿Consumes estos alimentos? ¿Por qué? ¿No? Entonces, esto vamos a dialogar. Tenemos ahí el plátano, que es una fruta, una papa, pescado y huevo, ¿no? Entonces, ¿cuáles nos ayudarán a crecer? ¿Cuál será el que te ayuda a estar sano? ¿Y cuál será el que te da energía? ¿Cómo se clasifican los alimentos? Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Estos permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias, como por ejemplo estudiar, caminar, correr, saltar, etc. Para crecer saludables y fuertes debemos consumir diferentes tipos de alimentos. Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de la salud y evita que nos enfermemos frecuentemente. Tenemos los alimentos según su función, no se clasifican en alimentos constructores. Son los que nos ayudan a crecer, fortalecen los huesos y los músculos que son ricos
y son ricos en proteínas, como por ejemplo las carnes, los huevos, la leche, el yogur, el queso, las lentejas, frijoles, garbanzos, entre otros. Por eso es que el doctor le preguntaba, ¿no? Si es que están comiendo menestras, pescado, ¿no? Porque ahí tenemos las carnes. Ahora, en las carnes nos referimos a cualquier tipo de carne blanca, carne roja, ¿no? Carne blanca, por ejemplo, el pollo, ¿no? Carne roja, por ejemplo, el bistec, ¿no? Y el pescado también, ¿cierto? Entonces, son alimentos que te ayudan a crecer. Los alimentos energéticos son los que nos dan las energías y son ricas en grasas y glúcidos, ¿ok? Harinas y azúcar. Los glúcidos son las harinas y las azúcar. Como por ejemplo el pan, ¿no? El pan, por ejemplo, contiene harina. El fideo, los fideos, la papa, la oca o el oyuco, el maíz, el trigo, la quinoa, el arroz, la miel, la mantequilla, el aceite, el maní, entre otros, ¿no? Te producen energía porque están ricos en grasa, ¿cierto? Pero necesitamos energía en nuestro cuerpo, claro que sí necesitamos energía, ¿no? Pero en un determinado momento, ¿ok? Porque no vas a consumir tus energías en la noche, porque en la noche tú estás para acostarte, no estás para empezar a jugar. Este tipo de alimentos podemos consumirlos en la mañana, ¿no? Que son lo que solemos hacer, ¿no? En el pan, ¿cierto? En la quinoa, ¿no? Son lo que te mantienen con energía. Por ahí tu mantequilla, tu huevito frito con aceite, ¿cierto? Entonces te mantienen estos alimentos con energía. Ahora, los alimentos reguladores no son los que nos ayudan a estar sanos, ¿no? Porque regulan nuestro organismo, permiten el buen funcionamiento del cuerpo. Son ricos en vitaminas y minerales, ¿ok? Por ejemplo, las frutas. Todas las frutas nos ayudan a estar sanos. Todas las verduras, agua, entre otros. Después de leer la información sobre la función que cumplen los alimentos en nuestro cuerpo, emplea el siguiente cuadro, completa el siguiente cuadro. Observa las imágenes de los alimentos y completa el cuadro escribiendo los nombres de los alimentos según la función que cumplen en nuestro cuerpo, ¿no? Ahí tenemos el plátano, el pescado, la sandía, la papa, el pan, la leche, el huevo, la zanahoria, los fideos. Vas a escribir su nombre en cada espacio, ¿no? Para crecer constructores, para estar sanos y el cuerpo funcione bien, reguladores, y para tener energía, energéticos. Vas a poner el nombre de cada alimento de los que ves ahí en el cuadro. Entonces, luego de desarrollar la ficha e informarte más sobre la clasificación de los alimentos según su función, responde la pregunta inicial, ¿no? En tu cuaderno. ¿Qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Para responder la pregunta, puedes clasificar a los alimentos según su función, elaborando un organizador como el siguiente en tu cuaderno, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos ahí alimentos según su función y completes el cuadro o de repente quisieras hacer otro tipo de cuadro, ¿no? Ese cuadro te va a ayudar a responder la pregunta, ¿qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Según la función que nos da energía, nos permite estar sanos y fuertes y nos ayuda a crecer. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a completar el siguiente cuadro y así estaremos respondiendo la pregunta inicial. Reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué función cumplen los alimentos en tu cuerpo? ¿Qué hiciste para saber cómo se clasifican los alimentos según su función? ¿Qué alimentos que conoces te dan energía? ¿Cuáles te ayudan a crecer? ¿Cuáles te ayudan a estar sano? Ya hemos visto los alimentos reguladores, los energéticos y los constructores, ¿no? Entonces, ¿existe un alimento que te aporte todas las funciones nutritivas? O sea, un alimento que te ayude en todo, en energía, en estar sano y en crecer. Habrá uno. ¿Cuál de los tres grupos de alimentos serán más importantes? Si consumes solamente alimentos de uno de los grupos, ¿crecerías de forma saludable? Porque ¿cómo piensas que debería ser tu alimentación a partir de lo que has informado, de lo que te has informado, y te fue fácil o difícil clasificar los alimentos según su función? ¿Cómo lo hiciste? Todo esto vamos a dialogar en nuestra clase de Ahora, comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre los alimentos, utiliza tu esquema
y pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques tu trabajo para que lo revises en otro momento y veas cómo lo hiciste. También comparte las grabaciones e imágenes con tus amigas, amigos y profesora o profesor. Con ayuda de un familiar elabora 3 fichas informativas sobre los alimentos que conoces. Puedes recordar imágenes o dibujar los alimentos, ¿ok? Vamos a hacer estas fichas informativas en unas hojitas y luego eso te va a ayudar para hacer en la siguiente semana tu álbum de, perdón, tu álbum de los alimentos, ¿ok? Entonces, esto ya te explicaré con más detalle la siguiente semana. No te olvides de realizar tu autoevaluación para que puedas ver si lograste el aprendizaje.